¿Qué es la malla curricular? La malla curricular es un instrumento que contiene una estructura de diseño en la cual los maestros y los docentes abordan el conocimiento de un determinado curso de forma pues articulada o integrada, permitiendo así una visión de conjunto sobre la estructura general del aula, incluyendo asignaturas, contenidos, metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los cuales se manejará en un aula de clase. Se le denomina malla ya que se teje tanto vertical como horizontalmente, incorporando idealmente a la transversalidad. Los ejes transversales son parte fundamental para contribuir a través de la educación, ya que deben acompañar dentro de la malla curricular a las diversas materias de todas las especialidades de esos procesos formativos. Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica de aprendizaje al integrar a los campos del ser, el saber y el hacer a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. La malla curricular se realiza de acuerdo a lo que se va a realizar en cada periodo o a lo que se va a trabajar como docente, teniendo en cuenta que algunas instituciones educativas trabajan durante 3 o 4 periodos según como ellos lo requieran, en la cual cada periodo se trabaja un objetivo diferente y pues basándonos en el documento número 15 este nos divide los desempeños por grados. Durante nuestra malla curricular trabajaremos lo que son las posturas corporales, las danzas y las prácticas lúdicas y por último trabajaremos la educación física, cómo nos sirve a nosotros para tener una buena salud. Entonces, esta malla curricular cuenta con unos estándares que están totalmente determinados para grado cuarto, en la cual pues los encontramos en el documento número 15. Los estándares son los siguientes. Reconozco los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos. Identifico diferentes técnicas expresivas para la manifestación emocional. Y por último tenemos reflexionar acerca del valor de la actividad física para la formación personal. Bueno, en este primer periodo tenemos un desempeño que nos habla de realizar posturas corporales de las técnicas de movimiento, en la cual pues esto nos conlleva a unos indicadores de desempeño que son el saber, el hacer y el ser. En el saber pues encontramos que adquirir posturas corporales propias de las técnicas de movimiento. En el hacer encontramos ejecutar posturas corporales propias de las técnicas de movimiento. Y por último encontramos el ser, que nos dice que utilizar las capacidades físicas aprendidas para la realización de múltiples actividades cotidianas. Nos encontramos con unos ejes conceptuales que pues esos tienen que ir de acuerdo a lo que se va a trabajar en el periodo de lo que pues estamos hablando que son los ejes corporales. Entonces lo podemos relacionar con una ronda de pases, una ronda de lanzamiento o rondas de duelo. Pero también necesitamos un indicador de nivel de desempeño, que es lo que nos ayuda a nosotros como docentes a saber en qué nivel se encuentra el estudiante. Entonces esto se divide en 4 niveles de desempeño, que son superior, alto, básico y bajo. En el superior, pues encontramos que dice que evalúa las posturas corporales propias de las técnicas de movimiento. O sea, va más allá de lo que el maestro pide. Encontramos el nivel de desempeño
alto que dice que analiza las posturas corporales propias de las técnicas de movimiento. Esto se refiere a que el niño o el estudiante hace lo que el profesor le pide en la clase. O sea, no va más allá para alcanzar el nivel superior. El básico, pues, reconoce las posturas corporales de las técnicas de movimiento. Esto quiere decir que eh, trata de hacer lo que el maestro le pide, pero se, se le dificulta un poco a la hora de hacerlo. Y el bajo dice que se le dificulta realizar las posturas corporales de las propias técnicas del movimiento. Esto quiere decir que el niño no tiene ninguna capacidad o no puede como tal realizar lo que el maestro le pide. En el segundo periodo encontramos en el desempeño lo que nos dice que reconozco y ejecuto danzas y prácticas lúdicas de tradición regional como con lenguaje verbal y no verbal. Entonces en nuestro indicador de desempeño encontramos el saber que nos dice que identifica danzas y prácticas lúdicas de tradición regional con lenguaje verbal y no verbal. En el hacer encontramos participo de forma activa y óptimamente en las danzas y prácticas lúdicas de tradición regional con lenguaje verbal y no verbal. En el ser encontramos regulo mis emociones, canalizo mis estados de ánimo, soy agente mediador y comparto con mis compañeros. En el eje conceptual encontramos lo que son las prácticas de bailes típicos. Pues por lo general los estudiantes casi nunca saben de cultura, entonces para que se culturicen y pues sepan un poco más de las cosas de nuestro país. Y encontramos el nivel de desempeño que nos dice que el superior planea danzas y prácticas lúdicas de tradición regional con lenguaje verbal y no verbal. En el alto encontramos desarrollar danzas y prácticas lúdicas de tradición regional con lenguaje verbal y no verbal. En lo básico encontramos que el estudiante identifica las danzas y prácticas lúdicas de la tradición regional verbal y no verbal. Y en el nivel de desempeño bajo nos dice que se le dificulta realizar danzas y prácticas lúdicas de tradición regional con lenguaje verbal y no verbal. Por último, en el tercer periodo encontramos en nuestro desempeño reflexionar sobre la importancia de la actividad física para mi salud. Eh, Nuestro indicador de desempeño para este periodo es el siguiente. En el saber, reconocer sobre la importancia de la actividad física para mi salud. Y en el hacer nos dice que participar sobre la importancia de la actividad física para mi salud. Y por último, en el ser encontramos poner en práctica lo aprendido. En nuestros ejes conceptuales, pues teniendo en cuenta que es lo que se lleva a la práctica, eh, encontramos talleres de autocuidado, prevención de enfermedades mediante las actividades físicas y encontramos una gincana con beneficio de la actividad física en los niños, o sea, juegos, cosas así para nuestros niños. Y en el nivel de desempeño, en el superior encontramos que evalúa la importancia de la actividad física para mi salud. En el alto encontramos que analiza sobre la importancia de la actividad física para mi salud. En el básico, reconocer la importancia de la actividad física para mi salud. Y en el bajo, se le dificulta reconocer la importancia física para mi salud. Pues estos serían los tres periodos de nuestra malla curricular. De igual manera, los estándares para los tres periodos son los mismos. Esta malla curricular está hecha para grado cuarto con una... Con el comenzar, voy a darle el concepto de plan de estudio. Un
plan de estudio es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar una acertación con la intención de dirigirla. En ese sentido, podemos decir que un plan de estudio es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudio. En nuestro plan de estudio lo dividimos en 3 diferentes periodos, de acuerdo a los ejes temáticos que vamos a trabajar. En el primer periodo traemos su competencia motriz. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a realizarlo dándole a nuestros estudiantes la exploración de su mismo movimiento, de acuerdo a las actividades que vemos realizando y brindándole el conocimiento de que también puede hacerlo en diferentes actividades deportivas, abriéndole más su interés de ejecutarlo. ¿Cómo vamos a abrirle ese interés hacia las actividades deportivas? Presentando diferentes actividades que ya conozcan y tengan gusto por ellas o le interesen saber y realizarlas. También como puntos de apoyo está la integración hacia los demás estudiantes que pueden intervenir, ayudar a sus compañeros que pueden presentar dificultad en realizar las actividades. También estaremos nosotros, sus respectivos docentes, preguntándoles si se sienten a gustos, y de cómo van haciendo sus actividades, siendo un tutor en los momentos en los que podamos intervenir. También le otorgaremos un rol más protagonista a medida que se vaya realizando la actividad. ¿Como un rol más protagonista? Dejando que el mismo tome la iniciativa de realizar el circuito a su manera. En el segundo periodo llevaremos a cabo su competencia de expresión corporal a través de la danza. Buscamos en ellos que viven sus emociones libremente, que tengan la confianza de hacerlo al estar con nosotros sus docentes como con sus mismos compañeros, con la intención de obtener un ambiente sano entre ellos mismos, de confianza nuevamente y de respeto hacia los gustos y tradiciones que puede tener algún compañero, con el objetivo de que el estudiante tenga más confianza en sí mismo y un incentivo hacia la participación más activa en el aula de clase. Y ya por último, nuestro tercer periodo, queremos que el estudiante vea cómo es de positivo llevar a cabo realización de su actividad física, como grande beneficio a su estado de salud más óptimo y mejor para él y su día a día. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo haremos incentivándola a desarrollar sus actividades físicas comunes, como lo es caminar, estirarse, escribir, leer, y asimismo generar en él como objetivo su autocuidado propio. El plan aula o plan clase es una sustentación escrita o un documento descriptivo pensado con antelación o anticipación para que la clase del curso se materialice de forma óptima, cálida y eficaz. En ese sentido, el plan aula nos indica la organización y la secuencia de las actividades programadas en el espacio de la clase. Para estructurar el plan aula debemos de tener en cuenta que esta planeación debe responder a múltiples esferas o componentes como lo es el grado y el periodo en el que estemos trabajando. Esta planeación debe de dividirse en 3 momentos: el momento 1, el momento de acogida; el momento 2, que es el momento de desarrollo y es el espacio para llevarse a cabo todas las actividades planeadas; el momento 3, que es el momento de cierre o el momento de vuelta a la calma. Posterior a ello se realiza una reflexión, una retroalimentación, un balance de lo que fue la clase, y se deben anexar a esta planeación los materiales o herramientas como medios facilitadores para el correcto desarrollo de la clase, y no está de más tener actividades extras o complementarias que sirvan como reemplazo o como segunda opción por si las actividades que se llevan planeadas no se pueden llevar a cabo o se ven comprometidas o condicionadas por factores externos.